compartir con cada una, con cada uno de ustedes. Va a ser una ocasión muy linda de encontrarnos, de reflexionar juntos. Eh, Justamente la temática era seguir profundizando en el Jubileo de la Esperanza, convocado por Francisco y que le dejó el legado a su sucesor, a León XIV, para que continúe todo el camino del jubileo de este año tan especial para la Iglesia. Y con este tema de peregrinos de la esperanza yo me iba a centrar en la bula donde anuncia este año jubilar, que justamente se titula, tomando el texto de Pablo, La esperanza no defrauda. Y sobre eso yo preparé un pequeño PowerPoint que después también lo van a tener a disposición, lo mismo que el texto, que se los va a pasar Jaime. Y ahora sí podemos proyectar, Jaime, así vamos viendo las diapositivas y las voy a ir desarrollando. Mi idea es desarrollarlas un ratito y después podemos conversar de los temas que quisieran. Entonces, así las cosas, nos lanzamos para aprovechar bien el tiempo, para profundizar y ustedes todo lo que les surja, así como para comentario, después lo vamos a dialogar. Así que pasamos a la segunda diapositiva. El primer punto le daba este título yo, darle rostro a la esperanza. Es decir, porque cuando uno dice esperanza, parece que estamos hablando de algo en abstracto, o sea, como una categoría, ¿no? La paz, la libertad, la esperanza, y corremos el riesgo de que quede como algo etéreo, ¿no? Entonces, el Papa Francisco ya en la bula, en el número 3 decía, la esperanza nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús. Entonces, eh, dice el corazón de Jesús, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Eso dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Y eso es un poco uno de los puntos de partida de esta bula. Por lo tanto, dice, la esperanza no es una virtud sin rostro o fruto de un empeño personal, humano, como un mero esfuerzo confundible a lo mejor con el optimismo. Tiene una raíz mucho más profunda. Es decir, eh, les traigo a colación que por los años 60, los años más o menos en el tiempo de toda esa revolución cultural que hubo en el mundo, pero se recupera una idea de un filósofo alemán de origen marxista que se llamaba Ernst Bloch, que en los años 40 había escrito un libro que había pasado un poco desapercibido en el primer momento porque estaba la guerra y todo eso, pero después cobra como mucha fuerza y se llama El principio esperanza. ¿Y qué quiere decir esto del principio esperanza? Eh, es como decir, como un horizonte, algo que nos moviliza, y ahí se fundaron en aquella época todo lo que se llamaron las utopías. Las utopías, que era la manera de nombrar la esperanza en los años 60 y 70, era como es toda esa fuerza transformadora. Pero nosotros hoy, cuando recuperamos esta categoría de la esperanza, justamente la queremos fundar en un rostro que nos llama y nos impulsa, que es el rostro de Jesucristo con la fuerza del Espíritu. Él mantiene encendida el Espíritu como una llama que nunca se apaga para dar apoyo y vigor a nuestra vida, dice el Papa Francisco también en el numeral 3. Por lo tanto, hay una dimensión vocacional de la esperanza, es un llamado, un impulso que nos viene directamente de Dios. Vamos a dar el siguiente paso, la siguiente diapositiva. Ahí la titulaba El embate de la frustración y la necesidad de una paciencia cairológica. ¿Qué quiere decir esto? El Papa sigue diciendo en el número 4 lo siguiente. San Pablo es muy realista, sabe que nuestra vida, está hecha de alegrías y de dolores, que el amor
siempre se nos pone a prueba porque aumentan las dificultades y parece que la esperanza se derrumba frente al sufrimiento. Pero dice Pablo en la carta a los Romanos, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones. Para el apóstol, tanto la tribulación como el sufrimiento son condiciones de los que anuncian el Evangelio, de los que anunciamos el Evangelio, a veces en contextos de incomprensión, de persecución. Pero en tales situaciones, dice el Papa, en medio de la oscuridad se percibe una luz. Eso nos lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, que es la paciencia. Aquí, en este momento, en este aquí y ahora que nosotros vivimos, pareciera que en la era del Internet, tanto el espacio, el tiempo, la espera, la paciencia, ha sido suplantado por querer conseguir todas las cosas ya, inmediatamente, al instante, con poca resistencia a la frustración, con poca resistencia a la espera, a la paciencia. ¿Y qué sería frente a esta realidad de frustración, a veces de querer conseguir todo ya, a veces de poca aceptación de los procesos, de las cosas, del tiempo que requiere el amor, del tiempo que requiere el diálogo, del tiempo que requiere cualquier esfuerzo de transformación? Eh, la paciencia no es simplemente una actitud de esperar, sino que es estar atento a descubrir cuál es el momento oportuno. Por eso decía paciencia cairológica. ¿Qué es el kairos? El kairos es el momento justo, el momento oportuno. Es decir, el tiempo donde de tiempo de Dios donde deben ocurrir las cosas. Entonces, a veces la paciencia, una excesiva prudencia, muchas veces nos ha anulado a las personas consagradas por el bautismo. Esperamos, queremos ser prudentes, y eso nos ha jugado una mala pasada. Y hoy el gran desafío es superar toda forma de frustración y recrear el tiempo de los tiempos y de las pausas, todo el tema de los tiempos, de las pausas, repensar toda la cuestión de la espiritualidad y la contemplación, pero en esta nueva época. Entonces acá yo creo que es el gran desafío de vivir en clave de esperanza y de paciencia. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y todo lo que significa paciencia, esperar, eh, superación de la frustración, creer en los procesos de cambio, creer en la lucha, supone un camino. Y la vida cristiana es un camino, la esperanza se da en el camino. Y cuando hablamos de la palabra camino, estamos haciendo referencia a la sinodalidad, algo tan querido y tan trabajado y tan potenciado por nuestro Papa Francisco. Justamente el contenido de la palabra sínodo es caminar juntos. ¿Quiénes caminamos juntos? Dice el Papa en el documento preparatorio que se recogió de la Comisión Presinodal, se decía caminar juntos. ¿Quiénes? Laicos, laicas, pastores, el obispo de Roma. ¿Qué significa caminar juntos? Puede ser entendido desde dos perspectivas. La primera, caminar juntos la vida interna de las iglesias particulares, en las relaciones entre los sujetos que la forman, fieles, pastores, los organismos de participación que existen y demás. Pero también una segunda perspectiva es cuando no solamente caminamos en las iglesias particulares, sino que cuando todo el pueblo de Dios camina junto a la familia humana completa. Entonces, eso es mucho más amplio. Entonces, en este caminar junto a la humanidad, discerniendo cuál tiene que ser nuestro aporte como cristianos, entonces se supone que tenemos que reunirnos y discernir juntos para sumar, para manifestar el dinamismo de comunión y para manifestar también todas las vocaciones transformadoras de la sociedad. Entonces dice el Papa en el número 5, este entretejido de esperanza y paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta.
que es el encuentro con el Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasos, diríamos hoy, nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Eh, en este caminar juntos nos descubrimos como insertos en un mundo cada vez más plural. Por eso vamos a dar pie a la siguiente diapositiva, que le ponía este título. Peregrinar, vamos a pasar a la que viene, Jaime. Peregrinar, ponerse en camino, que nos invita a ser una comunidad cristiana itinerante. La itinerancia es propia de nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque Jesús fue un itinerante. Jesús no se quedó quieto, no se quedó como el Bautista del otro lado del Jordán esperando a que la gente viniera hacia él. Jesús transitó los caminos, lo vemos ir de una población a otra, lo vemos en Cafarnaúm, a la orilla del lago, del otro lado del lago, en la Decápolis, yendo hacia la tierra de Tiro y Sidón, yendo hacia la zona de Naín, yendo 3 veces y volviendo de Jerusalén, además de las veces que fue antes de su ministerio público. Es decir, en Magdala, en varios lugares percibimos la presencia de Jesús. Entonces, estamos siguiendo un itinerante. Los que además compartimos el carisma claretiano de los aquí presentes, seguimos a un santo itinerante que justamente se inspiró en la itinerancia de Jesús, que no tenía dónde reclinar la cabeza, que no tenía domicilio fijo, que estaba siempre en el camino sea con multitudes, sea con grupos, sea hasta con una sola persona, dice el padre Claret en la autobiografía, pensando en el caso de la samaritana o en el encuentro nocturno con Nicodemo y otros tantos encuentros. Entonces, pero muchas veces el peso de las estructuras nos fue haciendo perder la itinerancia como comunidad cristiana y nos quitó la movilidad necesaria. Y por eso hoy, y en ese sentido el Papa Francisco también se descubrió que la iglesia era una iglesia muchas veces estancada, una iglesia fosilizada, una iglesia muy estructurada. Entonces el Papa Francisco justamente dice, debemos dejarnos interpelar por las periferias y fronteras que hoy se nos van presentando. Por eso dicen la bula, no es casual que la peregrinación exprese un elemento fundamental de todo acontecimiento jubilar. Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. Pero este ponernos en camino físico, a lo mejor de ir a un santuario, ahora que en Chile se está próxima a la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona nacional, y mucha gente peregrina, va a visitar santuarios, lugares, pero descubrimos la necesidad de no solamente caminar en estas ocasiones, sino que para el camino, ¿quiénes nos tienen que impulsar? Los sujetos, ya sea personas, ya sea colectivos de sujetos y estructuras que estén en las periferias. Todos los sujetos que están en las periferias tienen que impulsar nuestro camino. No solamente caminamos por caminar. Y al ponernos en camino, nos abrimos los ojos, abrimos nuestros oídos y nos disponemos a estar atentos en esta actitud sinodal, no solo de discernimiento hacia el interior de la iglesia, sino de discernir también los signos de los tiempos. Y por eso vamos a dar un pasito más a un segundo momento de esta reflexión. Todo esto fue como una gran introducción y ahora vamos a puntualizar un poquito más. En este segundo momento, lo primero que vamos a ver que escrutar es como discernir, ver, analizar los signos de los tiempos. Y esta actitud de escrutar los signos de los tiempos abre la perspectiva de la esperanza. Nos decía el Papa en el número 7, los signos de los tiempos que contienen el anhelo del corazón humano, necesitado de la presencia salvífica de Dios, requieren ser transformados en signos de esperanza. Ustedes no se preocupen que yo les cito muchos números, pero después en el apunte que les voy a mandar para que tengan un material de lectura, también están ahí todos colocadas las citas. La mirada abierta, esto de mirar los signos de los tiempos, nos permite vislumbrar escenarios. La palabra vislumbrar me gusta mucho, el verbo vislumbrar, porque es un verbo de la noche. Cuando uno en medio de la luna, de las noches de luna llena, vislumbra, en medio de la lumbre, intenta ver caminos,
trayectos, itinerarios, no con la claridad de la luz del día, pero tratando de vislumbrar escenarios nuevos que se nos presentan en las juventudes, en la sociedad, eh, y discernirlos y plasmar itinerarios evangelizadores nuevos. La novedad guiada por la esperanza no es aquella que rompe todo lo que venía de antes, sino que proyecta en una continuidad con lo anterior, con lo que nos regalaron nuestros antepasados, lo que heredamos, pero en una discontinuidad, es decir, que se abre en creatividad a cosas nuevas. Les voy a citar un caso, creo que acá la mayoría de los que están conectados son de Chile. Y hoy justo estaba leyendo los resultados del censo del año 2024 de Chile, que salió publicado creo que el 30 de junio de este año. Y estaba mirando los distintos ítems y miraba el ítem de la pertenencia religiosa. Y ahí aparecía, eh, estaba viendo los números, un poquito más de 8 millones, de los 15 millones de chilenos mayores de 15 años, unos 8 millones y un poquito más que se definían católicos. Y luego venía en segundo lugar unos 3 millones y algo que se definían sin religión. Yo pensaba que iba a estar como en segundo lugar el grupo de los evangélicos. Sin embargo, aparece en segundo lugar el grupo de los sin religión. Y en tercer lugar, unos 2.400.000 son los evangélicos más de corte pentecostal, y después hay 194.000 mormones, 120.000 testigos de Jehová, algunos cristianos de otras denominaciones y demás. Bueno, pero sobre todo me llamó la atención la cantidad de personas que dicen no creer. Entonces, escrutar los signos de los tiempos no es para decir, uy, qué pena antes los católicos en Chile, pero lo mismo valdría para Argentina como para Bolivia o cualquier país que estemos nosotros aquí conectados. No es para mirar el pasado, sino a partir de los aciertos del pasado, de las cosas buenas que se lograron, pero decir, ¿cómo afrontar esta hora creativa? Es decir, ¿por qué mucha gente busca a Dios o no busca a Dios o busca otras religiosidades? ¿Qué de nosotros quizá ha dejado de ser convocante, que a lo mejor ha escandalizado también y alejado? Entonces, eso significa leer los signos de los tiempos, pero en perspectiva de esperanza, para vislumbrar escenarios y discernirlos. Y acá voy a señalar algunos signos que señala el Papa. No los inventé yo. Así que vamos a la siguiente diapositiva. El primer signo que dice el Papa, dice que el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo, el cual vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra, decía el Papa en el número 8. La humanidad, desmemoriada de los dramas del pasado, está sometida a una prueba nueva y difícil cuando ve a muchas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia. Dice, ¿cómo es posible que el grito desesperado de auxilio no impulse a los responsables de las naciones a querer poner fin a los numerosos conflictos regionales, conscientes de las consecuencias que pueden derivarse a nivel mundial? Dejemos que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios. Esa es una de las bienaventuranzas de Mateo, Mateo 5:9. Evidentemente, a nosotros también nos preocupan las grandes causas que nos comprometen a la búsqueda de la paz, debido a las guerras que conocemos. Sin embargo, en muchas de nuestras ciudades, zonas rurales, barrios, vemos innumerables signos de violencia. ¿Cómo es nuestro compromiso, la capacidad que podemos sumar a las causas comunes que buscan erradicar las distintas formas de violencia y deterioro social? Nosotros vemos que, eh, que hay mucha violencia verbal en los políticos, en la gestión de las naciones. Nosotros en Argentina estamos viviendo una situación tremenda de violencia y de virulencia en la gestión política, donde a veces el que preside o las personas que presiden la nación se olvidan de que tienen que al principio en el litigio partidario previo a las elecciones se entiende que haya
chicanas, provocaciones y demás, pero luego a partir de que la persona asume un rol de gobierno, tiene que pensar en la totalidad del pueblo que transita un país. Y lamentablemente a veces se cae en una contraposición descalificatoria, agresiva y demás, pero eso no solo ocurre en nuestros países de aquí del sur del mundo, sino que también lo vemos que está ocurriendo en muchas partes. Entonces, ¿por qué después desembocan en las guerras? Porque antes hay una intolerancia cada vez más creciente y además muchas de nuestras vinculaciones también son violentas a nivel intracomunitario, como también eh, en nuestro mismo destrato pastoral hacia personas que a veces vulneramos derechos o provocamos heridas sin necesidad. Entonces, aquí hay todo un tema de la gestión de la paz como el primer signo de esperanza. Y segundo signo, que también propone el Papa, vamos a la siguiente diapositiva, dice el segundo signo, la transmisión de toda forma de vida. Se pregunta el Papa, ¿cómo ser fecundos transmisores de vida? Mirar el futuro con esperanza, dicen, esto está ya en la segunda, en la siguiente diapositiva, ¿no? Mirar el futuro con esperanza equivale a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Sin embargo, debemos constatar con tristeza que en muchas situaciones falta esta perspectiva. Y la primera consecuencia de ello es la pérdida del deseo de transmitir la vida. Mm. Eh, Nosotros vemos que en nuestras sociedades son sociedades que paulatinamente va disminuyendo el número de hijos. Eh, Detrás de algunos, lo que se suele decir es cómo voy a traer a alguien al mundo en esta situación que vivimos, pero también hay mucha gente que dice no, pero con las necesidades básicas que tengo que cubrir o el deseo de primero disfrutar, y se va postergando la vida, hay un crecimiento desmedido del mascotismo. Y por otro lado, lo que muchos sociólogos llaman ya hoy la familia interespecie, es decir, donde los animales, perros, gatos y otras mascotas, pasan a ser hijos, hijas, hermanos, sobrinos en muchos entornos familiares, nietos. Entonces, eh, por otro lado, también nuestras comunidades cristianas viven una cierta desertificación, es decir, lo que les citaba recién del censo de Chile y por qué la poca participación en nuestras comunidades, en qué medida nuestras comunidades no son convocantes. Por eso no hay propuestas en el ámbito vocacional en el sentido amplio, no solo vocaciones a la vida religiosa, sino vocaciones a la vida cristiana, al servicio pastoral y demás. Entonces, eh, ¿cómo palpita en nuestras comunidades la preocupación por transmitir la vida? Otra característica que también se da en muchos contextos, que lo dicen los médicos, es que el estrés vital hace que haya una esterilidad creciente en muchas parejas. Entonces, bueno, ¿hacia dónde va, cómo va desarrollándose la vida? El otro día yo conversaba con jóvenes universitarios. Yo he tenido, siempre he trabajado de alguna manera en la pastoral juvenil, así que puedo tener como distintos cortes históricos de los jóvenes. Yo ahora tengo 60 años, de los jóvenes que conocí a los 20, de los que conocí a los 30 y así sucesivamente, y los jóvenes que conozco ahora, cada vez con mayor distancia mía generacional, pero a veces tratando de mirar la realidad juvenil. Y recuerdo a veces cuando años atrás decíamos, bueno, ¿cuáles son las mayores urgencias de los jóvenes? Bueno, salían distintas urgencias, la falta de trabajo, la desigualdad de oportunidades, que es la poca incentivación en muchos casos para poder seguir estudiando, la dificultad de conformar familias y parejas, etcétera. Iban saliendo distintas realidades. Hoy, el otro día, tuvimos un encuentro con jóvenes bastante representativos, si se quiere, y otras veces lo he escuchado, pero este día cito lo más reciente, cuando les preguntaba cuál es la mayor urgencia de ustedes como jóvenes y en el mundo de las juventudes con las que ustedes se relacionan, todos jóvenes de 19, 20 años para arriba, ¿no? Hasta 30. Lo que salió como primer urgencia
coincidentemente en todos los grupos, la salud mental. Salud mental. Jóvenes con ataques de pánico, procesos depresivos, deseos de quitarse la vida, consumo problemático de sustancias. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué vida se está transmitiendo? ¿Qué vida se está cultivando? ¿Por qué también las personas no quieren transmitir, seguir transmitiendo la vida cuando la vida pasa a ser problemática en exceso? Y no estamos hablando de personas mayores que a lo mejor tienen que gestionar cómo van a reestructurar su tiempo después de la jubilación o cuando queda el nido vacío. No, no, personas que están empezando a vivir y se están planteando este tipo de cuestiones. Bueno, acá hay cuestiones interesantes, no para quedarnos con la mirada oscura, poner ahí el punto final, sino decir, bueno, cómo esto nos tiene que ser una premisa para transmitir signos de esperanza, ¿no? Y entonces esto implica, al pasar, ahora sí pasamos a la siguiente, que es la apertura a distintos sujetos preferenciales. Ya la congregación claretiana en 1979 se había adelantado a hablar de los sujetos preferenciales. Es decir, y en la bula del Papa, en los números del 10 al 15, se señalan diversos sujetos preferenciales en quienes piensa el Papa, a los que hay que dirigirle particularmente la mirada. Fíjense cómo dice, en el año jubilar, dice el número 10, estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Él no hace una lista exhaustiva, pero ¿a quiénes se refiere cuando habla de los sujetos preferenciales? Los pobres, los enfermos, los jóvenes, y lo que les decía recién, que necesitan signos de esperanza, aquellos que en sí mismos las representan, los migrantes, que incluye exiliados, desplazados y refugiados, los ancianos y en definitiva los pobres en general. Entonces, desde la espiritualidad que brota del carisma de nuestra familia carismática claretiana, ¿cómo podemos contribuir con acciones concretas a ser generadores de esperanza ante estos sujetos? Y luego vamos a la siguiente diapositiva, ya vamos terminando, las llamadas a la esperanza. ¿Qué son las llamadas? En ellas, en cada llamada, quiere decir que son gritos o acciones o situaciones en las que subyacen voces. Eh, las llamadas. Tenemos múltiples llamadas que, como los signos, tienen como soporte voces subyacentes, que es el mismo Espíritu Santo que grita a partir de los sujetos, a partir de las situaciones. Todo se convierte en invitación a la movilidad, al peregrinaje transformador. Por eso este año jubilar, tiene que ser un año movilizante, que nos deje inquietos, es decir, que nos ponga en esa dinámica de movimiento, estar atento a ver cuáles son las llamadas a la esperanza, en dónde se está, qué voces vamos escuchando. Es decir, no solo tener capacidad para ver signos de los tiempos, sino para oír voces, para escuchar gritos, para sentir situaciones, ¿no? Acá aparece con fuerza, el Papa tiene una gran preocupación, quizá desde la mirada también que él tenía desde Europa y mirando al mar Mediterráneo, para todo el tema de los exiliados, los desplazados, pero nosotros también en nuestra América vemos la misma situación, ¿no? Todas las personas que se han tenido que desplazar huyendo a veces de situaciones complejas en Venezuela, en Haití, en otros países, y no siempre nuestras comunidades nacionales son lo suficientemente acogedoras del migrante. Pensando que nuestro Salvador, el texto bíblico de Mateo, lo muestra como un exiliado. Tiene que ir a Egipto para salvar la vida cuando está en plena vulnerabilidad. Los dos evangelios de la infancia, tanto o de los evangelios del nacimiento, por decirlo más precisamente, esos midrash que tenemos en la Biblia, justamente nos muestran Lucas la vulnerabilidad en el modo en que nació. Nació en el habitáculo de los animales, en la marginalidad. Y Mateo, que no dice nada al respecto, dice estaban en una casa, cuando llegan los magos entran a la casa, o sea, no hace referencia
a la cueva de Belén, al lugar de los animales, pero sí inmediatamente después de la partida de los magos, tienen que huir exiliados, padre y madre, porque podía correr riesgo de muerte. Entonces, una también de las advocaciones poco tenidas en cuenta de nuestra madre, de María, sería to tomarla a ella como la mujer desplazada, la mujer exiliada, que también intercede y comprende la realidad de tantas mujeres que han tenido que dejar sus seguridades, sus lugares para cuidar y preservar la vida, para buscar nuevas formas de vida y demás. Y vamos a la última diapositiva. Dice eh, la, el número 20 de la bula, dice, Jesús muerto y resucitado es el centro de nuestra fe. Dice San Pablo al enunciar en pocas palabras este contenido, nos transmite el núcleo de nuestra esperanza. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, se apareció. 4 verbos. Por nosotros atravesó el drama de la muerte. El amor del Padre lo resucita con la fuerza del Espíritu. Entonces, en esto nosotros nos tenemos que anclar. Pero el anclarse, si yo estaba hablando recién de movilidad, usted va a decir, bueno, ayer está hablando de anclarse, entonces parece contradictorio. ¿Qué significa anclarse? El anclarse no significa ausencia de movilidad, sino arraigo y permanencia en aquellas dimensiones de la fe que nos dan sentido. O sea, lo que se convierten en raíces para permitirnos la fluctuación ante los vientos de la historia. Como las raíces carismáticas, el ancla de las profundidades permite los tiempos de abastecimiento para desplegar después un viaje profundo y transformador. El Papa va a decir, bueno, ¿cuál es el horizonte último? Por supuesto, dice la vida eterna, pero la vida eterna no está separada de la vida en el aquí y ahora, que significa para cada uno, para cada una, creer en la vida, luchar por la vida, apostar por la vida en su trascendencia plena. Eh, en este marco podría entrar, tener cabida, va a decir el Papa en el número 23, el plano de las indulgencias. Las indulgencias, ¿qué sería en definitiva? Descubrir qué ilimitada es la misericordia de Dios. No sin razón, dice Francisco, en la antigüedad el término misericordia era intercambiable con el de indulgencia, precisamente porque quiere expresar la plenitud del perdón de Dios que no conoce límites. Nos anclamos en esa misericordia, nos anclamos en esta experiencia de sentido para poder mirar la historia y poder lanzarnos a la historia, pero con una fuerte raigambre en la fe, en esa esperanza que nos permite movernos y abrirnos a todo esto que dijimos. Bueno, este sería como el aporte que yo había pensado. Ahora podemos volver a la pantalla general y a lo mejor, si les parece, podemos entablar